Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya, y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no les reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo del pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy hemos escuchado el texto fundamental para ser buenos misioneros. Ustedes pueden llevar a la oración este texto, está en Lucas 10, 1 y siguientes. Y Jesús lo primero que hace es enviar a sus discípulos. En la iglesia todos somos misioneros, todos somos enviados por Jesús. Y Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Aquí tenemos una gran enseñanza. En la iglesia nadie hace apostolado de manera aislada. Necesitamos de los demás, necesitamos de la iglesia. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Tú y yo somos misioneros, debemos hacer apostolado, pero contando siempre con nuestros hermanos en la fe. Y aunque físicamente hablemos de Jesús solos, sin embargo, siempre hay que contar con los demás, con la oración de los demás, con el consejo de los demás, con la enseñanza de la iglesia. Dice el Evangelio que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos y les dijo que tenían que ir como ovejas en medio de lobos. El misionero se va a encontrar siempre con dificultades. Debe ir en contra de la corriente. No debe tener miedo de hablar con claridad del Evangelio. Y Jesús dice: cuando entren en una casa, digan paz. El misionero comunica siempre la paz de Cristo. Queridos hermanos, todo misionero, para que tenga eficacia, debe tener presente que lo más importante es la santidad. Para poder ir en contra de la corriente, para llevar con eficacia el Evangelio, el misionero tiene que esforzarse todos los días por imitar a Jesús, por ser santo.
Hoy estamos celebrando a la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús. Y un dato muy interesante, Santa Teresita del Niño Jesús, desde que entró en el monasterio de las Carmelitas, nunca salió del monasterio. Estuvo 9 años como carmelita hasta que murió a los 24 años. Y nunca salió a hacer misiones. La pregunta es, ¿y por qué es la patrona de las misiones? ¿Por qué cree? En primer lugar, porque se esforzó por imitar a Jesús. Lo mejor que nosotros podemos hacer por la misión de la Iglesia es configurarnos con Cristo, imitar a Cristo. Y además Santa Teresita del Niño Jesús todos los días rezaba y ofrecía sacrificios por los misioneros que estaban en tierras lejanas anunciando el Evangelio. Cuando ya la tuberculosis estaba muy avanzada en ella y prácticamente no podía caminar, ella hacía el esfuerzo de caminar y ofrecía sus dolores, sus sufrimientos por los misioneros que comunicaban el Evangelio lejos de sus casas para que no se desanimen. Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña cómo debemos ser misioneros. En primer lugar, esforzándonos por ser santos, por imitar a Cristo. Y en segundo lugar, rezando y ofreciendo sacrificios por aquellos que están comunicando el Evangelio en tierras lejanas. Hoy vamos a encomendarnos a Santa Teresita del Niño Jesús para que todos tomemos conciencia que somos misioneros, cada uno en su situación concreta, sacerdote, religioso, religiosa, casado, soltera, soltero, cada uno tiene que comunicar la buena noticia que es Cristo Jesús. Que así sea.